un aspecto tan importante en todo esto que vamos a ver de Esther en este capítulo 5. Y fíjense que yo puse aquí una frase que la comparto con ustedes, la pueden hacer suya, es una frase que yo he creado para este momento del capítulo 5. Cuanto más urgente es la petición, más he de ocuparme en la adoración y la honra. Vuelvo de nuevo. Cuanto más urgente es mi petición, más he de ocuparme en la adoración y la honra. Y es lo que nosotros vemos aquí en este capítulo 5. Esther tenía una urgencia, pero había una prioridad en ella, y era honrar al rey. Y es lo que Dios espera de nosotros. Fuimos creados con un propósito y ese propósito no ha cambiado. Fuimos creados para la alabanza de la gloria del Rey eterno y para su honra. Y esa tiene que ser nuestra prioridad ante nuestra necesidad, ante nuestra petición, aún esta sea urgente. Es muy fuerte. Nos cuesta a veces porque a veces la angustia que nos produce cualquier situación y la desesperación nos lleva a inmediatamente querer plantear nuestro problema. Y vamos casi en un punto de desahogo delante de la presencia de Dios. Más sin embargo, lo que usted nos enseña en este capítulo es algo totalmente diferente. Pero allá vamos. La semana pasada vimos básicamente, voy a hacer como un pequeño resumen entre el versículo 11 y 14 del capítulo 4, esa preparación a la cual Esther volvió, parecida a una preparación como la que ella tuvo cuando llegó al palacio, dentro de las mujeres que fueron reclutadas, las doncellas. Y vemos aquí esta preparación que apunta hacia esta preparación para el servicio a Dios y a su pueblo. Al final de toda nuestra misión aquí en esta tierra, nosotros estamos aquí para servir. Es lo único que podemos hacer aquí. Vamos a la universidad, estudiamos una carrera para servir. Nos dedicamos y decimos, no voy a ir a la universidad porque lo mío son los negocios, yo soy empírica en eso y pongo un negocito, pero al final yo estoy sirviendo porque estoy brindando un servicio a alguien que lo necesita. Si digo, no, lo mío es la cocina y no necesariamente yo voy a estudiar para chef porque eso de cocinar lo traigo en la sangre y voy a poner un negocito para yo vender comida, vender desayuno, vender hamburgues en la noche, bueno, el negocito que sea de comida, bueno, lo hago y al fin y al cabo yo estoy brindando un servicio. Es decir, que realmente nuestra vida, nuestro andar diario, se trata aquí en la tierra de servir. Y cuanto más, si nosotros hacemos este servicio, como dice la palabra, que todo lo que nosotros hagamos sea de palabra de Él, lo hagamos para servir al Señor, lo podamos hacer para servir al Señor. Ahora bien, hay 4 pasos cruciales, puede que haya más pasos, pero estos fueron los 4 pasos que quise puntualizar con relación a este versículo, este pasaje de Esther 4, del 11 al 14. Y hay 4 pasos cruciales. El primer paso es poner a un lado la excusa. Siempre nosotros vamos a tener una excusa para no hacer lo que estamos llamados a hacer, o no hacer aquello que fuimos nosotras llamadas a hacer, ya sea como madres, ya sea como esposa, ya sea como empleadas, ya sea en nuestras labores dentro del hogar, ya sea en las labores dentro del ministerio, ya sea en nuestro llamado ministerial como tal. Siempre nosotros vamos a encontrar una excusa. Una excusa que puede ser aparentemente válida o una excusa barata, pero a nosotros nos salen las excusas muy naturales. Entonces, realmente lo que vemos acá, que Esther plantea es, bueno, ante esta situación que tiene el pueblo judío, yo entiendo que es una situación muy grave, veo la situación tuya, Mardoqueo, que tú estás ahora bañado en ceniza y prácticamente con una ropa inadecuada en la entrada del palacio, me preocupa esa situación, pero mira, yo no creo que yo pueda hacer algo. Esther, esa es la respuesta que le da Mardoqueo. Entonces, es una excusa. Ante esta situación, la verdad que no sé lo que yo puedo hacer. Porque mi condición es esta y tú sabes que si yo me presento delante del rey, fácilmente a mí me cortan la cabeza, porque nadie se presenta delante del rey sin ser llamado. Y te voy a decir la verdad, son 3 meses que yo tengo aquí que yo no he visto ni un cabellito de la cabeza del rey, que no sé nada de él, y estoy aquí adentro. Entonces, eso pudiera ser como una excusa válida. Entonces, lo primero en esto de la preparación para el servicio es poner de lado la excusa. Esa respuesta de Esther había que ponerla a un lado. Ahora bien, hay un momento donde ya yo tengo que tomar una determinación. Claro, eso va a ser producto de un proceso que es el que nosotros vemos en el punto 4. Pero vamos a llegar a este punto. Tomar una decisión con determinación. Y eso va a implicar
ante esa excusa que Esther tenía, que donde ella decía, bueno, yo hasta puedo morir. Tomar la determinación de que, bueno, si tengo que morir, bueno, porque muera, no hay problema. Estoy dispuesta porque esto es una urgencia, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer por mi pueblo. Entonces, tomar esa decisión con determinación implica en muchas ocasiones negarnos a nosotros mismos, a nuestra voluntad, a fin de hacer la voluntad de Dios. Ese es un paso crucial. Hay otro paso que es actuar con valentía, que fue lo que vimos en este paso crucial hace que lo que se procura es hacer la voluntad de Dios dejando a un lado el miedo, porque ella podía tener miedo naturalmente, sabiendo lo que podía acarrear esa decisión que ella tomara, y dejando de un lado el temor. Ahora bien, hay un paso que aquí es importante, que nosotros debemos siempre contar con esa persona que sea como nuestro Mardoqueo, esa persona que nos ubique, esa persona que nos diga, mira, eh, ubícate, tú estás ahí con un propósito, y si Dios te puso ahí en ese lugar para este momento, es justamente para usarte. Entonces, ese Mardoqueo lo vamos a necesitar, esa persona que nos dé su ubicación en el momento necesario, alguien que nos recuerde que nuestro lugar está en las manos del alfarero, estamos sobre la rueda, y él nos tiene sobre la rueda preparándonos para usarnos para momentos oportunos y precisos. Entonces, vemos toda esa preparación en torno al servicio. Ahora bien, hay un momento donde ya yo tengo que ir en intimidad con el rey. Y es el momento de buscar ese favor de él, buscar el favor del rey. Y entonces, básicamente, Esther vuelve a ese punto de preparación. Para encontrar ese favor, hay algunos pasos y momentos que son cruciales y que son necesarios. Aunque yo esté en un estado de vulnerabilidad, que era como Esther se sentía, si yo voy allá, bueno, estoy vulnerable. Hay que volver al punto de la preparación. Ya no era la preparación que Esther había pasado en principio, durar esos 6 meses en aromas amargas o en esencias amargas, y esos otros 6 meses en esencias dulces, y luego entonces elegir lo que ella se iba a poner. Ya dispuso su voluntad para hacer la voluntad de Dios cuando le dice a Hegai, yo me pongo lo que al rey le agrada, no se trata de mí, de lo que yo quiera, sino lo que al rey le agrada. Entonces, esta preparación ahora es diferente, que es la que se plantea en Esther 4:16, cuando ella manda a que todo el pueblo ore por ella y ayune, y que ella iba a hacer lo mismo, pero básicamente dice, yo tengo que entrar en un momento de oración. Y vemos que en un momento SOS, y ese momento de emergencia requiere no solamente una oración, sino un ayuno. Abstenerme de cosas que son necesarias, porque ahora hay algo que es urgente, una oración y un ayuno intencional. Pero vemos una cualidad, que fue lo que vimos la semana pasada en el video que les envié, es el tema de la humildad. Yo no puedo hacerlo sola, yo ni siquiera solamente con el pueblo. Las mujeres que yo tengo aquí conmigo, voy a necesitar que ellas oren conmigo, mientras todo el pueblo judío ora. Entonces, esto es una responsabilidad que está sobre mis hombros, pero sola no lo puedo hacer. Necesito esa fuerza que da solamente la ayuno y la oración. Y bueno, vemos esa determinación de Esther de hacer la voluntad de Dios para ir delante del rey, aún sabiendo que no había sido llamada, y con la determinación de que, bueno, si es el día que voy a perecer, bueno, que perezca. Estoy determinado. Entonces, básicamente ahí vimos esto, y entonces le dejé la tareita de Esther 5, que es lo que nos corresponde en el día de hoy, esa obediencia a Dios que nos da no solamente sabiduría, sino que nos da estrategia en paz. Yo le agrego, en paz. Y es una característica que vemos a Esther dentro de un momento que pudiera generar mucho estrés y mucha tensión. Primero me concentro en pasar tiempo delante de la presencia de Dios. Eso trae paz a mi vida, esperando que sea Dios el que obre, y una actuación cuando llegue mi momento compasiva. Y es la parte difícil que ya ustedes habían expuesto ahorita. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Ya aquí vamos a entrar a ese capítulo 5, y en ese capítulo 5 vemos en el versículo 1, vamos a leer todo el capítulo y luego nos quedamos ahí en el versículo 1. Dice así el capítulo 5: aconteció que al tercer día se vistió a Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te daré. Y Esther
dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que esté ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedido. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vino a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantó, cuando vio a Mardoqueo en la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, ay papá, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa. Y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos y todas las cosas que con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. También para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve, porque cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, ay, Padre Santo, ni nada voy a decir. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán. E hizo preparar la horca. Maravilla, ¿eh? Hay una parte interesante en el versículo 1 cuando habla que Esther se vistió de su vestido real. Aquí está hablando del vestido real de una reina de Persia, que tiene ciertos objetos y accesorios propios de una reina. Ahora bien, la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, del 12 al 15, nos habla de una vestimenta real, pero esa es una vestimenta propia de una princesa o de un príncipe que es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hablo así porque dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, tenemos que portar esas características propias de uno que viene de ese reinado. Entonces, como partiendo de eso y yéndonos a ese libro de Colosenses 3, 12 al 15, hoy esa vestimenta sería las características propias que da Pablo a los colosenses, diciendo, ¿cómo me tengo que vestir Eglas? ¿Cómo se tiene que vestir Arlina? Pero yo voy a hablar de Eglas y de Austria y de Arlina, de Lucy, y de Raiza, de todas las que están aquí presentes. ¿Cómo nos vamos a vestir? Hay una vestimenta como escogida de Dios. Yo no me puedo vestir porque yo me brindé ante Dios, sino que Él me escogió. Y como he sido escogida por Él con propósito eterno, mi vestimenta tiene que dar evidencia de quién me ha escogido. Vestida como santa, como amada. Pero yo no estoy hablando de una vestimenta exterior. Es una vestimenta que se visualiza en el momento en que yo hablo, en el momento en que yo acciono, en el momento en que yo pienso, y que se manifiesta en todo lo que estoy yo íntegramente. Vestida como santa, vestida como amada, vestida de entrañable misericordia, que no falte en mí la misericordia, porque el Dios que me escogió tiene esas características, es un Dios que me ha amado, que me amó primero con amor eterno, que es santo, 3 veces santo, que es misericordioso, y esa es la vestimenta que Él demanda de mí. Es una vestimenta real, porque Él es Rey de Reyes, y esa vestimenta es la que Él demanda. Vestida con benignidad, una vestimenta que hable de bondad, de lo bueno, benigna, una vestimenta de humildad, no con altivez. Y eso denota
específicamente no de cosas externas. A veces hay cosas que pueden ser muy suntuosas, pero no depende de la suntuosidad de lo que yo cargo puesto físicamente, externamente. Lo que se visualiza más, wow, ella es tal persona, pero ella tiene un comportamiento tan humilde. Y eso a veces tú lo ves en persona. Y hay otros que no tienen quizás ese rango o tienen esa posición, pero tú puedes ver la altivez, aunque anden con una vestimenta exterior que parezca ser humilde, pero su corazón está lleno de todo lo contrario. Entonces, precisamente esas características que vemos acá hablan de un proceder, de un pensar, de un actuar, vestida de humildad, vestida de mansedumbre. Y es algo que nos cuesta mucho, ser mansa, porque se nos suben los apellidos muy fácilmente. Yo lo digo por mí. Eh, yo recuerdo de adolescente que yo decía que tenía 4 apellidos, el de los 2 de mi mamá y los 2 de mi papá, y lo decía así, los 2 nombres de adelante con los 2 de mi mamá y los 2 de mi papá, perdón, con los 2 de mi papá y de mi mamá, alternados, y ya, es decir, se nos suben los apellidos, y cuando nos incomodamos, perdemos esa cualidad de este reino, que es la mansedumbre. Vestidas de paciencia, que es una de las cualidades que ustedes identificaron en este capítulo. Paciencia. No hay que ir tan deprisa. Hay un proverbio popular que dice, vísteme despacio, que voy deprisa. Deberíamos tomar ese proverbio popular. Despacio, porque voy deprisa. Y es lo que vemos ahí en esto. Vestidas de perdón, como el de Cristo. Y hago la aclaración porque el mismo Pablo lo hace cuando habla de esa vestimenta. El perdón, ¿cuál? Aquel, como Él te perdonó, entonces nosotros estamos llamadas a perdonar de la misma manera. Y fíjense que a veces dentro del matrimonio, dentro de la familia, esto se torna un poco difícil. Y recuerdo, les voy a compartir, se lo voy a poner por el grupo, es un emoji eh, que yo tengo dentro de mi WhatsApp, que me acuerda mucho esto. Yo espero no haberlo borrado porque quiero compartírselo. Eh, y es lo que a veces nosotros nos cuesta amar a otros porque hay personas que a veces se tornan un poco difícil de amar y sobre todo de perdonar porque hacen una tras otra. Déjenme ver si lo encuentro para compartírselo. Eh, si no, más tarde lo hago. Es lo que nos cuesta a nosotros amar a otros, o lo difícil que nos cuesta amar a otros por sus acciones o la manera como esa persona se comporta. No lo encuentro ahora, se lo mandaré más tarde. Y vemos aquí otra cualidad, es vestirnos de amor, como el vínculo perfecto, amor. Entonces, esta vestimenta es la vestimenta real para nosotras mujeres. Esas cualidades que el rey Asuero visualizó en Esther y en las cuales ella fue hallada en gracia delante de sus ojos, no se refieren a esa vestimenta real que de por sí ella tenía que portar en su condición de reina, sino esos atributos que denotaban quién era que vivía en ella y a quién ella servía. Recuérdense que todo esto pasa después de que ella pasa 3 días de ayuno y oración, es decir, 3 días de intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella se pone la vestimenta real y entonces pasea delante del patio de la habitación real y es lo que vemos ahí. Ahora bien, en el versículo 2 vemos cuando vio a la reina Esther, el rey, cuando la vio en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey le extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Esa extensión del cetro de oro es una extensión de perdón. Es una extensión de que él no le va a quitar la vida por ella haberse presentado delante de él sin ser llamada. Y ella toca y toca la punta del cetro recibiendo el perdón que se le ha sido otorgado. ¿Porque ella hizo algo? No, por pura gracia. Ella obtuvo gracia ante los ojos del rey. Y cuando hablamos de gracia, al igual que el favor como tal, es un favor, es algo que se nos ha sido dado de forma inmerecida. Entonces, por gracia, ¿qué se nos ha concedido? ¿Qué se le concedió hasta que lo vemos ahí dentro de esta historia? Vemos algunas de esas cosas que nos concede la gracia, se nos concede el perdón. En ese momento, Esther recibió el perdón. ¿El perdón de qué? De la vida, porque ella se presentó delante del rey sin ser llamada.
Pero también, y si nos vamos al Nuevo Testamento, en Juan 3:16 nos habla de un perdón que a nosotras se nos ha sido otorgada, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos la gracia. Y entonces, ¿qué nos dio? A su Hijo. Y a través de él, ¿qué nos ha dado? Vida eterna, nos ha otorgado el perdón. Ahora, por gracia también somos justificados en Romanos 3:23. Cuando vemos en la palabra que hemos sido justificados por esa gracia. Si leemos en Romanos 3:23, dice así su palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasó ahí? Se nos ha otorgado una gracia. Él nos ha dado ese perdón y nos ha dado vida eterna. Ahora bien, por la gracia, Dios también puede obrar milagros en nuestras vidas, y lo vemos en Génesis del 18, versículo 3, y Génesis 21, del 1 al 4, y ahí vemos un milagro maravilloso que Dios hace en la vida de Abraham y de Sara, y dice que fueron hallados en gracia delante de Dios. Pero también, por gracia, Dios nos escoge sin nosotros, Lidia, nos escoge sin nosotros ser merecedores. Se puede mutear a Lidia. Okay. Sin nosotros ser merecedores. ¿Qué vemos? En la vida de Moisés, un hombre que no tiene las condiciones y cualidades para ser elegido, porque él mismo se descalifica diciendo: yo soy tartamudo, ¿cómo yo puedo? Yo, imposible. Es decir, yo me paro delante de ese pueblo y ese pueblo se va a echar a reír conmigo, porque yo voy a durar 3 años para decir una idea. Y básicamente Dios escoge a Moisés para hacer grandes cosas por su gracia. Y eso lo vemos en Éxodo 33, del 12 al 13. Entonces, vemos ahí múltiples ejemplos de lo que pasa con la gracia para entender este concepto de la gracia. Pero vemos aquí esa gracia que le fue otorgada a Esther. Ahora bien, ¿qué hago yo como mujer hoy en día, siglo XXI, para ser encontrada en gracia delante de Dios? En gracia delante del Rey. ¿Quién es mi Rey? El Rey de Reyes y Señor de Señores. No es un rey tirano, un rey perverso como lo era Asuero, tremendo. Estamos hablando del Rey de Reyes. ¿Qué hago yo para ser encontrada en gracia? Bueno, hay una clave, hay la respuesta a esta pregunta está en Hebreos capítulo 4, versículo 11. Si una de ustedes puede compartirlo, se lo agradezco. Hebreos 4, versículo 11. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Hebreos 4, profe. El versículo 11. Dice así: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sigo. Ajá. ¿Hasta cuál es? Perdón. Hebreos 4, 11. Ok, es el que acabo de leer. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese no es acerquémonos. Quizá yo puse la cita mal. Quizás ella está leyendo otra versión. No, es esa misma la que ella está leyendo, la versión Reina Valera, pero es posible que yo haya puesto la cita mal. La cita es, el pasaje ese que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque en él encontraremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Fue que yo puse la cita mal. ¿Ok? Déjame chequear a ver si la encuentro rapidito. El 16, profe. El 16. Sí. Exacto, el 16. Fue que puse 11, es 16, pero yo lo arreglo y se lo comparto. Vamos a ver. Raiza, léelo, 16. Sí. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, entonces aquí nosotros encontramos la respuesta a nosotros poder ser encontrada en gracia delante de Dios. Les voy a compartir de nuevo. Denme un momentito. A ver, me dicen si visualizan. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, la respuesta para ser encontrada en gracia delante de Dios tiene varios pasos. Número 1, acercarse a Dios, acercarnos. Estamos llamados a acercarnos a Dios. De la misma manera como Esther lo hizo. Después que ya pasó esos 3 días de oración, ella se le fue el temor. Y ya nosotros tenemos la maravillosa gracia de que nos podemos acercar confiadamente, porque el velo fue rasgado, podemos entrar en su presencia sin temor alguno. Entonces, acercarnos confiadamente
a ese trono donde vamos a encontrar la gracia. Dice que no solamente allí vamos cuando vayamos ante el trono del Rey de Reyes vamos a encontrar esto, sino que vamos a encontrar misericordia, que fue una de las cosas que Esther encontró ante Asuero cuando ella se presentó, cuando él le extendió el cetro, le perdonó la vida, le encontró misericordia, pero también encontró gracia. En este caso, ¿para qué? Para justamente lo mismo que Esther encontró. Gracia para el oportuno socorro. De ella sola, no, de todo el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, ahí tenemos la respuesta para nosotras poder ser encontradas en gracia delante de Dios. Tenemos que ir delante de Él, pasar tiempo en su presencia. Ahora bien, Esther tiene una petición. Bueno, el rey le pregunta a Esther, Esther, si tú has venido hasta mí, ¿qué te pasa? ¿Tienes algo que quieras pedirme, Esther? Yo estoy dispuesto a darte hasta la mitad de mi reino, le dice el rey. Señores, esta es la tentación más grande que cualquiera pudiera tener. Si estamos hablando del rey de los medas y de los persas, que en esa época es como decir el rey de toda la Unión Europea o el rey de una gran potencia hoy en día. Y él le dice, yo hasta estoy dispuesto, que si tú me pides lo que tú quieras, porque tú así, yo te he visto con gracia, yo estoy dispuesto a darte lo que tú me pides, hasta la mitad de mi reino. Y yo hago la pregunta, mujeres, para nosotras es esta pregunta, ¿qué haríamos nosotras ante esta respuesta? Sobre todo si la petición que nosotros tenemos en un momento determinado es una petición urgente. Esa respuesta la vamos a dar todas ahora. ¿Qué haría yo si el rey me dice, mira, yo estoy dispuesto a darte hasta la mitad de mi reino? Hasta eso. ¿Qué yo haría? Vamos a ver, Raiza. Bueno, profe, lo primero es que yo no lo dejaría para luego. Claro, ahora o nunca, ¿verdad? Bueno, y si cambia de opinión, y si después no me da la mitad del reino, me quiere dar otro chin más, yo creo que esa es una cosa que pasarían por mi mente, de verdad que sí. Y oye, lo interesante, Raiza, es que él le está ofreciendo a ella más, muchísimo más que lo que ella va a pedir. Piénsalo. Y claro, y a veces nuestra impaciencia hace que seamos menos bendecidas, por decirlo algo así. Pero fíjate que eso es casi una tentación, eso es una tentación, no casi, una tentación. Porque lo que usted le va a pedir no le va a costar nada al rey. Él no va a tener que invertir absolutamente nada, no más que su palabra. Así es. Que el decreto sea revocado. Eso es lo que ella le va a pedir. Y él puede hacerlo porque él es el rey. Pero él le dice, no, yo estoy dispuesta a darte la mitad de mi reino. A ver, mujeres, otra de ustedes que me dijera lo que ustedes quisieran, porque ya Raiza dijo, rápido, vamos a lo que vinimos, vamos a ver. Atrévanse a dar su opinión de lo que ustedes harían. Yo pensaría, bueno, en mi mente primero, yo iba a hacer una fiesta mañana, pero como él me está diciendo esto hoy, déjame aprovechar y le digo de una vez. Exacto, vamos a salir de esto. Es decir, ya yo, mejor que este momento en el que yo estoy, no voy a encontrar otro. Es como yo le decía a Raiza Austria, ahora o nunca. Esta es mi oportunidad. Dígame, Zoila. ¿Alguien más que quiera compartir lo que ustedes harían, aparte de lo que Austria y Raiza han compartido con nosotras? Bueno, yo estoy en la misma posición. Yo diría, bueno, esta es mi oportunidad. Es como dice el proverbio popular, las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los sabios. Entonces, ahora o nunca. ¿Quién sabe cuánto más durará yo volver a ver al rey? Y este hombre está dándome la casa por la ventana en el día de hoy. Oye, que él me da hasta la mitad de su reino. Es decir, él me puede poner a reinar sobre los medas o sobre los persas y él quedarse con el otro lado. Eso es lo que esa es la realidad que le están planteando a Esther. Ahora bien, la respuesta de una mujer que sabe cuál es su prioridad es la que vemos aquí. Esther ni siquiera, mire, Esther no contempló ni lo que el rey le dijo. En la cabeza de Esther no más estaba ser hallada en gracia, que le perdonaran la vida, encontrar misericordia, que le dieran el perdón, y ella aprovechar esa coyuntura para asumir lo que era prioritario para él. Pero no para ella
por egoísmo, sino para ella, porque ella sabía cuál era su función en la posición en la que ella estaba. Su prioridad justamente era agradar al rey. Si ella agradaba al rey, ella tenía más de lo que el rey le podía ofrecer, o le podía dar en ese momento, o lo que estaba dispuesto a darle en ese momento. Entonces, ahí es donde vemos esa gracia maravillosa que Dios depositó en Esther después de ese momento de preparación, de intimidad con el Dios eterno. En ese tiempo de ayuno y oración, Dios le dio sabiduría, Dios le dio gracia, Dios puso en ella favor, Dios puso en ella misericordia, Dios puso en ella sabiduría estratégica. Y es la respuesta que vemos ahí en ese versículo 4 y 5. Siempre la prioridad estará ante la urgencia. Digan bien, este es el principio, esta es la clave para nosotras delante de nuestro Dios. Siempre la prioridad ha de estar antes que la urgencia. Antes que la urgencia. Y esto es un arma poderosa. Agradar al rey. Esto implica la atención a lo que Él me dice y la disposición a obedecer lo que Él me dice. Pero hay una disposición en mi corazón que debe ser honrarlo y agradarlo. Honrarlo y agradarlo. Honrarlo y agradarlo. Y eso no es más que adoración. El enemigo ha de saber cuál es nuestra prioridad. Él lo sabe. Lo sabe. Porque él siempre anda rondando. Como Amán. Amán siempre andaba husmeando lo que el rey estaba haciendo. Era el chambelán, claro, eso era parte de sus funciones, pero él andaba siempre por ahí y él tenía un plan diabólico. Entonces, el Salmo 23:5, alguien que pueda leerlo, Salmo 23:5, ¿qué nos dice? Alguien que me ayude. Si no lo tiene, yo lo leo. Pero esto es para participar. Vamos a ver. Salmos 23:5. ¿Me escuchan perfectamente? Yo lo leo. Salmo 23:5 dice así: Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios nos ha de bendecir delante de nuestros enemigos. Esther no aprovechó la ocasión para decir, ya que ustedes están aquí juntos, miren, déjenme aprovechar para decirle, oh rey, que Amán es un desgraciado. No fue así. No fue así. Ella se ocupó, a ella no le importaba si Amán se sentía bien en el banquete, no. Su preocupación y su prioridad era que el rey disfrutara el banquete. Esa era su prioridad. Porque fíjense bien, si alguien puede leer Esther 5, 4 y 5, donde estamos, en el libro de Esther. Esther 5, 4 y 5. Dice así, y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió ¿Para el quién fue? rey, Perdón, ¿para quién fue que ella preparó el banquete? el banquete que ella había preparado para el rey, Para el y rey. quería que fuera Amán a ese banquete. Pero el banquete era para el rey. Sí. Interesante ese detalle que nos da la escritura. El banquete Esther lo preparó para el rey. Ahora ella quería que Amán viniera al banquete. Cuando yo estoy en un momento de adoración, mi adoración va delante del Señor, pero el enemigo no le agrada lo que yo estoy haciendo. Pero mi intención, mi deseo es que el rey sea agradado. Ese es mi enfoque. Ella preparó un banquete para el rey. Aunque Amán anduviera por ahí, aunque Amán estuviera ahí, no, ella no le importaba si a Amán le parecía bien o no eso, si le gustaba, si no le gustaba. Ahora, lo importante para ella era que el rey se agradara con esto. Ahora bien, ¿qué pasó? Por segunda vez en medio del banquete, el rey le dice, ¿cuál es tu petición? Estoy dispuesto a darte hasta la mitad de mi reino. Una vez más, señores, tenemos una segunda oportunidad, mujeres. ¿Qué haríamos nosotras
Ya es la segunda vez que el rey está desesperado por bendecirme. Ya tenía curiosidad, ya el rey estaba chivo. Él Pero necesitaba saber cuál era la petición tan grande, porque debía ser algo muy grande. demasiado grande. Esta mujer Implicó callada. tanto esfuerzo para ella. Exacto, exacto. Entonces, vemos por segunda vez que Esther le pregunta. Y yo, una segunda vez, pudiera decir, bueno, ya sí, ahora sí, este es mi momento. Y ahí es donde viene la parte que vemos de la paciencia de Esther y la confianza que Esther se le había sido depositada a causa de estar en la presencia del Dios eterno. Entonces, una vez más, Esther le responde, y miren la respuesta de Esther. Alguien que pueda leer esto está, que a mí me pasaron como unos números, ¿serán? Ese 5 está de más. Esther 5, 7 y 8. A ver, ¿quién me ayuda ahí? En el 7 dice, entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ya, una vez más, yo voy a preparar un banquete para agradar. Y después de ese banquete yo te voy a dar la respuesta. Pero lo único que yo quiero, y fíjense que ahí es donde hace énfasis, en el versículo 8 específicamente, espérense que botea ese yo ahora mismo. Ya lo tengo aquí. En el versículo 8 dice, ella hace este énfasis, si he hallado gracia. Después de este banquete de alabanza y adoración, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, si le place al rey, si hay complacencia en el rey, si él se ha sentido agradado en el día de hoy, pues yo quiero hacerlo una vez más. Y entonces, ya después de eso hablamos. Es lo que vemos acá. Maravillosa esa estrategia de este. Ahora bien, ¿qué encontramos? ¿Qué ocurre después que ese banquete maravilloso ha terminado? En el versículo del 9 al 13, bueno, pues Amán sale contento con lo que Esther ha hecho para el rey y que él ha sido beneficiado, según él. Es decir, él, bueno, él tiene una posición de honra, él fue invitado y fue el único invitado. Entonces él sale contento y su corazón que no cabe dentro de él con tanta alegría por tal alto privilegio que tiene, pero, hay un pero, cuando él vio a Mardoqueo en la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, que no se inclinaba ante él, se le subió la sangre a la cabeza, como diríamos en buen dominicano. Se le subieron todos los apellidos. Se prendió en ira, se puso coloradito. Los cabellos se le pararon del pique y se le olvidó todo. Pero, pero él no dijo nada. ¿Quién sería que habrá frenado la lengua del señor Amán en ese momento? ¿Por qué se frenó esa lengua de Amán? Porque él tenía la autoridad para ponerse vivo a Mardoqueo y no lo hizo. Pero el rey de reyes gobierna sobre todo. En el versículo 10 vemos cómo él, refrenando su lengua, llegó a su casa para explotar en su casa. Pero en el camino parece ser que eso le seguía molestando, pero al mismo tiempo había un refrigerio también de lo que había pasado en la cena, en el banquete. Y vino a su casa, pero dijo, no, este es mi momento, yo no voy a permitir que ese Mardoqueo me quite el gozo. Este es mi momento de gloria. Y aquí tiene que saberlo todo el mundo. De la posición de Amán. Esto tiene que enterarse Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo. Y mandó a buscar a todos sus amigos. Y a hacer su mujer, claro está, porque esa es la que está ahí con él.
y que sabe todos los momentos difíciles de su vida, y este momento donde él está en un pedestal tan alto, todo el mundo tiene que saberlo. Y entonces en ese momento Amán se fue llenando de gloria. Dice, Amán les refirió acerca de las glorias de sus riquezas. Él era un hombre que tenía demasiado poder. Ya él no está como para, diríamos, por ahí, para pendejaditas. Él habla acerca de toda su riqueza, de la multitud de sus hijos y de todas las cosas que el rey le había engrandecido, que inclusive hasta el anillo el rey le había dado y que él ya firmaba a nombre del rey. Es decir, que él tenía toda la autoridad, se le había sido delegada. Y cómo el rey había honrado a su persona ante príncipes y ante siervos. El hombre está a punto de explotar de orgullo, casi que revienta de orgullo. Dice Amán, una parte interesante, dice, pero no solamente se trata del rey, si yo les cuento que también la reina Esther, incluso ella preparó un banquete e hizo venir, y dice, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey, como ella dispuso, sino solamente a mí. Qué maravilla, el hombre está que no cabe dentro de él. Y dice, y eso no se ha acabado, porque mañana hay otro banquete. ¿Ustedes saben cuál es el único que va para ese banquete, aparte del rey? Yo. Si bien es cierto, Amán estaba pensando, estos banquetes se están haciendo ni siquiera por el rey mismo, por mí. Se llenó de orgullo. Y en medio de toda su pompa, viene el pero. En el versículo 3. Y en ese pero dice, pero todo esto de nada sirve. Y era como decía, la hermana ahorita decía, nada podía llenar el vacío de Amán. Pero esto de nada sirve. Todo esto que yo le he contado, de nada me sirve. Hay algo que me está quitando el gozo. Hay algo que está sucediendo, mire, porque hay un hombre en todo el reino, cuando me ve a mí, se postra delante de mí. Pero hay uno, solo uno, que no lo hace. Ese judío Mardoqueo, y especifica, es judío, y se llama Mardoqueo, sentado a la puerta del rey. Ese hombre, ya la Biblia no da más detalles. ¿Por qué no da más detalles? Porque parece ser que esta no es la primera vez que Amán habla de Mardoqueo. Ya ese era un dolor de cabeza para Amán, que ya todo el mundo sabía que Mardoqueo lo tenía hasta la de Siria. Eso era un comentario de dominio público. Y eso era lo que tenía Mardoqueo indignado. Entonces, ahí es donde Ceres, su amada mujer, dice, no, pero vamos a meter gallo en la funda, como nosotras también pudiéramos haber dicho cuando Esther se presentó delante del rey, si hubiésemos sido una de nosotras, vamos de una vez a decirle al rey lo que está pasando. Y aquí vemos esa actitud en Ceres, donde ella no frena, donde ella no tiene prudencia, donde ella lanza por su boca lo primero que le llega a la mente, ella cree que esa es la solución. Y le dice, Ceres, su mujer, y todos sus amigos que son tumbapolvo y que quieren estar bien con ese hombre de alto rango, que hay que estar frío con él, le dicen, pero no, Amán, vamos a resolver ese problema rápido, tú tienes un banquete de nuevo mañana con el rey, ¿qué te parece si ahora mismo, no importa que sea tarde, aún si tenemos que amanecer, amanecemos, que hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana tú le dices al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre al banquete del rey. Cuando Mardoqueo oyó esa solución, dijo, no, pero esa es mi solución. Si este hombre yo lo quito del medio, se arregla el problema. Y a veces nosotros queremos actuamos como Amán. Queremos quitar del medio aquello que nos interrumpe y que nos fastidia la existencia. Queremos quitar ese aguijón, como el que Pablo hablaba. Si lo quitamos rápido. Ya salimos de eso y ya. Si yo puedo trabajar en una posición donde fulanito no está porque me roba la paciencia, pues yo hago lo que sea, lo indecible para no trabajar con fulanito de tal. Y pensamos muchas veces así. Es la actitud que tenemos, una actitud tipo Amán. Y si aparece alguien que nos da un consejito así como el que nuestros oídos quisieran escuchar, pues fácilmente caemos
en esa misma posición de Amán. Ahora bien, ¿qué tenemos? Amán encuentra la salida, miren cómo lo puse entre comillas, la salida perfecta a su problema. ¿Ya? Que no se hable más. Vamos a hacer la otra. Y así terminamos este capítulo 5. La salida perfecta al problema de Amán. Mucha tela por donde cortar. Ya ustedes en la introducción dijeron, esa paciencia de Esther, de esperar el tiempo perfecto de Dios, de esperar que no que ella obre, sino de que Dios obre. Porque el problema no está en nuestra desesperación. El asunto es que en nuestra desesperación olvidamos cuál es nuestra prioridad. Que la prioridad es que Dios sea exaltado y glorificado, honrar al Rey. Esa es nuestra prioridad. Nos olvidamos de eso y nos apresuramos a nosotros querer buscar la solución con nuestras estrategias humanas. Y entonces ahí fácilmente metemos la cuchara tal cual como esta estrategia humana que Ceres y sus amigos le dieron a Amán. Rápida, solución rápida, pero el esperar en Dios implica que nosotros tenemos que actuar con cautela, con prudencia, esperando el tiempo perfecto de Dios y estando en medio del proceso, tenemos una tarea, porque ahora que esta historia se pone maravillosa y hay mucho más que Dios nos quiere enseñar en esta historia de Esther. Aquí vamos a aprender en esta tarea eso que declara el libro de Romanos, capítulo 12, del 19 al 21. Mía es la venganza, no de Esther. Esther podía tener la venganza en sus manos. Ella tenía la fuerza y el poder para hacerlo. Era la esposa del rey, era la reina. Pero la palabra del Señor nos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nos toca estudiar este capítulo 6 de Esther para la semana que viene. No obvien los detalles porque hay mucho que aprender en este capítulo. También hay otra enseñanza y es el poder de la oración. El poder de la oración, recuérdense que cuando Esther se vio ante la situación, se le dijo, no, pero tú no puedes contar conmigo, Mardoqueo, porque yo tengo 3 meses que no veo a ese rey, no veo al rey Asuero. ¿Cómo tú me dices a mí que me presente delante de él? Yo no puedo, porque lo único seguro que a mí me puede pasar es la muerte. Más sin embargo, cuando Mardoqueo le da ese ubicatex corte y le da esa alineación y balanceo a Esther, le dijo, pero muchachita, pero tú no sabes si para este momento es que tú has llegado hasta donde has llegado. Y me voy a quedar ahí. Le voy a decir por qué lo que he recibido en medio de este estudio con relación a Esther y por qué Mardoqueo le dice lo que le dice a Esther. Parecería un tanto rudo y áspero bueno, como con ningún tipo de mediación alguna, la manera como Mardoqueo le dice estas palabras a Esther. Esta imagen que tengo acá es una imagen de una niña que quedó huérfana. Quedó huérfana y yo voy a tomar esta imagen para reflejar un tanto la misma historia que es de Hadasa, siendo Hadasa aquella jovencita, niña, hija de padres que habían sido exiliados porque el pueblo de Israel, los judíos, habían sido exiliados después de la caída del imperio y pasó, bueno, un desastre con esta nación que estuvo vagando y pasando de un país a otro y cuando llegaba de un pueblo a otro, entonces era sometido a
problema. Si alguien de ustedes quisiera aportar a este preámbulo de lo que vamos a estudiar en esta noche, en esta mirada retrospectiva de este es el momento. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Elena. Me llama mucho la atención, sí, profe, el ver que con todo lo que Esther pasó desde su niñez, nosotros viéndolo en la actualidad, un niño que pasa por todo eso, vienen las frustraciones, la amargura y vienen muchísimas cosas consigo. Pero vemos a esta mujer valiente, fuerte, fortalecida. Se cumplió en ella la palabra, que las pruebas nos hacen más fuertes, aumentan nuestra fe, nos ayudan en nuestro carácter, en nuestra vida. Y en ella se cumplió. Porque cuando vemos las características de esta mujer, o sea, es una persona que uno no se imagina que pasó esa niñez, ese pasado en su vida, esa adolescencia, que son las épocas, las etapas que marcan. Sin embargo, vemos las cualidades de esta mujer. O sea que es una mujer que Dios estuvo obrando en su vida desde todo ese tiempo, preparándola, preparando su carácter, dándole fuerzas, valor, una mujer valiente. Entonces, vemos nosotros que ahí se cumple la palabra. Cuando pasamos procesos en nuestra vida, pruebas, nos fortalecemos más en la fe, en la confianza en Dios, en la búsqueda de Dios. Amén. Amén. Amén, así es, Elena. Amén. ¿Alguien más? Adelante, a usted. Austria, mira a ver si está muteada. Ella se visualiza como que está desmuteada. Buenas noches, mi hermana querida. Yo coincido mucho con la opinión que da la hermana Elena de que definitivamente el Señor tenía propósito con Esther, porque dada esa infancia que ella tuvo y estar fuera de realmente un niño de lo que son sus padres, estar en otro lugar que no era su hábitat, esto... Yo me puse a pedir la chancleta de Hermes que Laura me trajo. Ajá. Yo la pedí en blanca, pues yo la quería Ana blanca. Y Silvia. me iba a cobrar $300 y yo no sabía. Ana Silvia. La comprarte el Sí. por eso choco. Ya, continuamos. Ya. Ok, entonces esto realmente, como decía anteriormente, había propósito en el Señor desde el principio, porque ver que es una mujer fuerte, decidida, sabemos que Mardoqueo tuvo que jumpearla un poco, pero ella cuando se decidió y tuvo como ese carácter de decir al pueblo, oren, hagan sacrificio, ayunen, porque es para allá que voy. Y estaba yo en días pasados recordando una canción que no sé si ustedes han oído, que dice, sí perezco, que perezca, pero entraré a ver al rey. Y eso es una canción que la sacaron a propósito de Esther. Entonces ella mostró bastante arrojo. Y nada, eso es, por donde quiera que lo veamos, el Señor estaba ahí guiándole, estaba con ella en todo el trayecto. Sí, vemos la obra de Dios en Esther desde su temprana infancia, porque todo lo que deparaba, según lo que Esther vivió, las circunstancias de vida, daba un resultado de una muchacha que podía ser una muchacha amargada, una muchacha triste, una muchacha con pérdida de fe y de esperanza, una muchacha que desconfiada. Es decir, todo apuntaba a una vida muy vulnerable emocionalmente y en cuanto al carácter. Más sin embargo, vemos la obra de Dios de sanidad, de restauración y de fortalecimiento en la vida de Esther. De aquí, de esta escena que tenemos acá, pasamos a lo que nos ocupa en el día de hoy. En el día de hoy vamos a trabajar ese capítulo 7 que hemos estado estudiando y retomamos que mientras nosotros nos enfocamos en la adoración, Dios obra a nuestro favor. Fue algo que vimos la semana pasada y lo reforzamos en esto. Mientras Esther estaba preparando ese segundo banquete, ya vimos todo lo que pasó en ese capítulo 6
donde Amán es humillado a lo sumo, a lo sumo, a lo sumo de morir, donde más ira no podía él recibir, o motivos para irarse no podía recibir más, y de humillación y de desagravio que el que él recibió en este capítulo 6 al tener que pasear a su enemigo potencial, Mardoqueo, gozando de todas las ideas maravillosas y de exaltación y gloria que él le había dado al rey para que el hombre que mereciera ser honrado por el rey, y donde él estaba 100% seguro que la persona para ser honrada por el rey de esa manera era yo y nada más que yo. Yo diría Yolanda, yo misma. Y ver cómo todo se les revierte, donde él queda hasta sin palabras, no puede hacer inferencia alguna ante la decisión del rey, cuando el rey le revela que, bueno, esa persona es nada más y nada menos que Mardoqueo, y que claro que como él porta, Amán porta un cargo casi de príncipe, pues él sería la persona idónea para encargarse de la preparación de Mardoqueo antes de que él exhibiera a aquel hombre por toda la ciudad de Susa. Y eso incluía incluso el pasar por el frente de su casa y que sus amigos, su esposa y sus hijos vieran aquel espectáculo despectivo para la vida de Amán. Después de pasar este momento tan turbio para Amán, vemos en el capítulo 7, versículo 1 y 2, que después de eso Amán tenía que venir porque había sido invitado por la reina para el segundo banquete. Ánimos, no me imagino cómo Amán cambió su semblante para poderse presentar delante del rey y delante de la reina después del momento bochornoso que él había vivido durante ese día completo. Entonces todo termina aquí, en un banquete. Yo me imagino que Amán dijo, bueno, por lo menos no lo he perdido todo. Todavía estoy cercano al rey. De Mardoqueo yo pudiera quizás encargarme de alguna manera porque mantengo mi poder. Estoy diciendo cosas que pudieron haber pasado por la vida de Amán, por la mente de Amán, mientras que se dirigía a este segundo banquete. Más sin embargo, este era el día crucial para la vida de aquel hombre. Porque mientras Amán estaba en su momento de perturbación, vemos un rey que todavía sigue analizando, imaginando y diciéndose, ¿qué se traerá la reina Esther con todos estos banquetes que para mí son un agrado, para mí es una honra magnífica de ella? Esta mujer es increíble. ¿De dónde será que habrán sacado una mujer como esta tan maravillosa? Una mujer que yo no encuentro falta alguna. Una mujer que busca hasta arriesgar su vida al presentarse delante de mí solamente porque ella quiere ofrecerme un banquete, y no uno, hoy es el segundo. No, el rey pudiera haberse preguntado y decirse, definitivamente yo hoy estoy decidido a que esa mujer me diga qué es lo que ella quiere. Y eso que yo le ofrecí aquel día cuando ella se presentó y se paseó delante de mí, frente a mi habitación, definitivamente yo estoy decidido a eso. Y entonces vemos acá, como en este capítulo, en el versículo 1 y 2, Asuero está dispuesto, él está dispuesto, determinado de que no va a pasar un día más y que se acabó el rodeo, de que está bien, yo quiero que ella quiere honrarme, eso está bien, eso está muy bien. Si tú quieres, honrame toda la vida, pero hoy tú me vas a decir que es lo que tú quieres, mujer, porque me tiene mareado. Y el rey Asuero, en este capítulo 7, está dispuesto a favorecer a Esther, cueste lo que le cueste. Y vemos una vez más que el rey hace la misma pregunta. Le dice, Esther, ¿qué es lo que tú me quieres pedir? ¿Cuál es tu petición? Oye bien, pide y no piensen que quizás yo, no, lo que tú pidas, lo que tú me pidas, eso va a ser palabra de rey. Eso va, porque va, lo que pide y te será dado.
No importa lo que tú pidas. Esta es la posición del rey. Le dice, óyeme bien, y si no es una simple petición, es una demanda que tú tienes, una demanda de algo que yo te debí dar y no te he dado, y se me ha pasado, igual, no importa, pide. Esa es la posición que vemos en Asuero, esa determinación. No importa lo que tú quieras, no importa cuál sea tu demanda, eso va, te será otorgado. Y aquí lo que vemos es un rey que le está diciendo a Esther, dime cuál es el deseo de tu corazón. Recuérdense que nuestro Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él busca concedernos el deseo de nuestro corazón. Ahora ese deseo de nuestro corazón debe estar alineado a la voluntad perfecta del Rey. Ah, una vez más las mismas preguntas, pero un poco más enfático, porque ya van varias veces, son 3 veces que el Rey le ha hecho la misma pregunta a Esther. Y ya, como dicen por ahí, a la tercera es la vencida. Tercera vez. Primero, cuando ella se presentó delante de él y que ella lo invitó al banquete. Segundo, en el primer banquete, y este es el segundo banquete. Tercera vez, el rey hace la misma pregunta de ti. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú demandas? No importa si es un pedido o si es una demanda. Igual, yo estoy 100% en la disposición de darte hasta la mitad de mi reino, que tú lo quieras. Hasta eso. Vemos entonces que Esther, lo maravilloso de esto, vemos a Esther con una respuesta que aún sigue sin olvidar su prioridad. Pero ya, ella entiende, al igual que el rey, como dice el dicho por ahí, a la tercera son las vencidas. Y Esther le responde así en el capítulo 3. Esther continúa en su prioridad, dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, lo primero, tú eres mi rey, oh rey. Ella no dice, oh esposo mío, ella no dice, oh amado mío, yo voy a apelar a tus emociones y tus sentimientos, diciendo, oh amado mío, oh esposo mío. No, Esther sabe que él es su rey, que él gobierna sobre ella. Y dice, oh rey, y se pone ella en su posición. Si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le produce placer, dos cosas, que yo he hallado gracia, pero esto, si al rey le place, y aquí viene, yo solo quiero 2 cosas, 2, que tú me perdones la vida por lo que te voy a pedir. Y segundo, yo te voy a revelar algo que tú no sabes, pero que yo no tengo nada que guardar. Pero llegó el momento de la revelación, que tú perdones a mi pueblo por mi demanda. El pueblo no tiene que ver nada. Aquí es que yo te estoy pidiendo que me perdone la vida y a mi pueblo por algo que ni siquiera es un pedido, es una demanda. Fíjense la sabiduría de Esther. Dice, perdona a mi pueblo por algo que yo no te lo voy a pedir, yo te lo voy a demandar, pero tú eres mi rey. Esto está interesante. Perdóname la vida. Entonces, miren exactamente cómo dice. Dice, sea dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ella tiene una petición, pero ella tiene una demanda. Ella toma las mismas palabras que el rey le había dado. Fíjate que el rey le pregunta a ella, y esta es la sabiduría de Esther. Dice, ¿cuál es tu petición? Ah, bueno, pues ella tiene una petición, tu vida. Y le dice, Esther, ¿cuál es tu demanda? Ah, pues yo también, una demanda, mi pueblo, la vida de mi pueblo. Ya, ahí está. Esther toma las mismas palabras del rey. Si yo quiero ser hallado en gracia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, una de las cosas es que Dios me manda a mí como hija, me manda a mí como sierva del Rey, es que yo hable su palabra. Esta es otra enseñanza. Dios me manda que a mí, como su hija y como sierva de Él, yo hable su palabra.
Esther está tomando la misma palabra del rey. La petición y la demanda. Entonces acá, ella dice, pues yo tengo una petición. Que cuando yo te pida lo que te pida, tú me perdones la vida. Y que también tú perdones a mi pueblo por una demanda que yo tengo. Qué maravilloso. Y entonces es en el versículo 4 del capítulo 7, donde vemos la gracia y la sabiduría de Esther desbordada. En este versículo 4 dice, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo. Ella no dice, nosotros vamos a ser vendidos, no. Hemos sido vendidos yo y mi pueblo. ¿Qué pueblo? Judío, yo soy judía. Yo, un pueblo, tú sabrás cuál es ahora. No te preocupes, tranquilo. Te explico. Hemos sido vendidos, yo y mi pueblo. Dice, pero hemos sido vendidos con un propósito que es claro, ser destruidos. Y entonces ahí es donde Esther tira la lanza que va al alma. Y mi pueblo y yo, pero piensa, rey, yo soy tu reina, la que te sanó de esa herida que te dejó paz, la que alentó tu alma, la que llenó tus ojos de alegría. Esto es lo que Esther le está diciendo. Y no puedes escapar de tu casa. Interesante. Le dice, hemos sido vendidos para ser destruidos. Entonces, cuando vemos acá, esto tan interesante, ella le está tirando una punzalada, un punzón directo a las emociones, al corazón del rey. Yo te estoy diciendo que a razón de mi petición y mi demanda, yo sería destruido. Tú te quedarías, tú pasarías por el mismo dolor o aún más que aquel dolor que tú pasaste cuando perdiste a Bas, a causa de su arrogancia. Pero en este caso sería a causa de un decreto que ya anda por ahí caminando, porque fuimos vendidos ya. Ahora bien, dice, fuimos vendidos para ser destruidos. Y aquí conecten con la imagen que vimos al principio de la niña. Dice, para ser, después de esta parte, dice, para ser muertos y exterminados. ¿Tú me entiendes, Rey? Oye bien, no una destrucción parcial. Es para ser muertos y que no quede de nosotros ni la ropa que tenemos puesta, ni un cabello. Es decir, después que a nosotros nos destruyan, que nos maten, a nosotros ni hasta la ceniza la van a desaparecer. Van a acabar, no van a quemar, tú no vas a encontrar ápice, ni de mí ni de mi pueblo. Eso es lo que usted le está diciendo, dice. Pero mira la segunda parte del versículo 4, en este capítulo 7. Dice, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, yo no te lo molestaría, porque eso no es nada. A eso yo siempre he estado acostumbrado. ¿Se acuerdan la niña? La niñez de Esther. Eso para Esther, el gran dolor de Esther en el exilio, en ese momento ya tenía mamá y a papá. Eso era normal. Ahora, a Esther luego lo que le viene es la muerte de papá y mamá y eso agrava su situación. Pero, fíjate lo que ella le dice. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, yo ni perdería mi tiempo diciéndote eso. Yo estuviera calladita. Porque el pasar de la condición de reina, que ya yo tengo, a ser sierva, bueno, pues la mayor parte de mi vida eso es lo que yo he sido. Esclava, judía. Entonces ya ella le está revelando de qué pueblo ella es. Yo me callaría, pero, y aquí es donde ella apela a la emoción y al sentimiento del rey. Cuando ella le dice, pero, nuestra muerte, y no solamente se refiere a ella, sino a todo el pueblo, nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Es decir, usted va a entrar en una tristeza y desolación que en su vida usted ha pasado. Señores, todo esto se lo pinta Esther entre el versículo 3 y el versículo 4. Ya que yo le he mostrado esta película, dígame usted, señor Rey, ¿qué usted piensa de lo que yo le acabo de decir? De mi petición y de mi demanda.
¿Y por qué me preocupa esa petición y demanda? Porque realmente al final usted va a sufrir y va a sufrir mucho, porque yo no voy a estar con usted. Y usted va a cargar con el peso de un pueblo que, si bien es cierto, ha traído bendición a su reino. ¡Ey! Estas son las armas que utiliza Esther. Y entonces vamos a ver qué pasa después de esta respuesta, donde Esther parte de la prioridad, agradar a ese rey, toma las mismas palabras del rey de petición y de demanda, y con esas mismas palabras ya le responde. Y claro está, le pone un poquito de sazón cuando le dice: usted va también, en esta situación, también usted baila porque usted va a sufrir. Yo no voy a estar, ni mi pueblo que le dé de provecho a su reino tampoco. Papá. Bueno, entonces vamos a ver en este versículo 5 esa inquietud que ha detonado Esther en el rey Asuero, y le dice: ¿y quién es ese hombre? ¿Dónde está? Ese hombre solo puede tener el corazón que revienta de soberbia. Vamos a ver, dice el versículo 5, dice: respondió el rey Asuero y dijo a la reina: ¿Quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? ¿Fue una cosa de loco? Eso que tú me acabas, es una locura que atenta hasta con mi felicidad y mi gozo y mi estabilidad del reino. Es una locura. Y entonces Esther, ahí mismo, en el versículo 6, le dice: Esther dijo, el enemigo y adversario en es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey de la reina. El rey Asuero llama a Amán como primer ministro para pedirle consejo anteriormente por la recompensa de Mardoqueo. Eso es. Ya ustedes saben el cargo que tiene Amán. Pero entonces, miren lo que pasa aquí en ese versículo 6, donde esta mujer se llena de valentía, aprovecha esas interrogantes que tiene el rey, y ella en su valentía tiene claramente su confianza única y exclusivamente, la tiene puesta en Dios. Y ella le dice: ese hombre es un enemigo, ese hombre es un adversario. ¿Enemigo de quién? Del reino. ¿Adversario de quién? Del reino. Pero ese hombre es un malvado, es un desgraciado. Cuando nosotros leemos este versículo 6, miren lo que dice. Esther dijo: el enemigo, número 1, enemigo. El adversario es este malvado, y esos son los 3 calificativos que Esther le pone al mismo hombre que ella había invitado al primer banquete y al segundo banquete. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ay, sí. Ese hombre es un enemigo, es una tercera, es un malvado. Y lo termina y dice: por si te queda duda, porque tú quizás ni idea tienes, te voy a revelar. Ese hombre es Amán, el que está aquí comiendo con nosotros. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Ya el hombre está como unas jugadas que se utilizan en el ajedrez. El hombre está en jaque mate. Si se mueve a la derecha, muerto. Si se mueve a la izquierda, muerto. Si da un paso atrás, muerto. Si da un paso adelante, muerto. Si va en diagonal derecho, muerto. Diagonal izquierdo, muerto. Diagonal reverso derecho, muerto. Diagonal reverso izquierdo, muerto. Y si te queda un muerto. No hay opción. Ahora sí es verdad que además se le cayeron todos los palitos de los cuales hablamos la semana pasada. Ay, Amán, tu segunda turbación extrema. El mundo se le viene abajo una vez más a Amán en ese capítulo 6, en el versículo 6. Al final de ese versículo 6. Amán se turba, que ya no hay pensamiento coherente en su mente.
porque ya no hay un solo argumento ni una sola posición de mover ninguna ficha. Ahora bien, vamos a ver qué pasa. Ante esta situación, el rey Asuero en el versículo 7 y 8, miren lo que ocurre. Luego de el rey, luego de todo esto que acabamos de ver, que la reina le ha dicho, yo entiendo que al rey le dio una especie de indigestión. La Biblia no dice que le dio una indigestión, pero, señores, no hay cosa más terrible que a ti te den una mala noticia cuando tú estás conmigo. Y una noticia de esta índole que no solamente afectaba la parte emocional del rey, sino que atentaba contra el mismo reinado, que era un hombre que le había faltado al rey, osadamente, que había ido en contra de todo un pueblo. En conclusión, que había jugado con el rey, que había abusado de su confianza. Entonces vemos un rey Asuero, desconcertado, pero sobre todo airado. Y dice así el versículo 7 y 8. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira. Como hay varias frases para cuando una gente está así. Dice que si me pinchan, no voto sangre. Que a mí nadie me hable porque cualquier cosa exploto. Así era que estaba el rey Asuero. El rey Asuero se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. ¿Ustedes creen que él se fue a deleitar al huerto? Él fue a buscar aire porque el aire en el lugar donde él estaba condensado. No había forma de respirar en ese espacio con todo lo que él había escuchado. Y se va afuera a ver si tomando aire limpio sus ideas se pueden aclarar o puede por lo menos pensar. Se fue al huerto, pero mientras él se fue al huerto, Amán, imprudentemente, con poca sabiduría, no pensó en que ya después de hundido, un ser humano se puede hundir más, porque cuando tú estás cegado, tú no puedes ver nada, absolutamente nada, ni puedes pensar con lucidez. Y Amán, para rematar, ya estando en jaque mate, miren lo que él hace. El rey sale porque necesita tomar una decisión ante la situación y se quedó Amán. ¿Qué hace Amán con la reina Esther? Dice, para suplicarle a la reina Esther por su vida. Sabía que ante ese hecho y que el conocimiento del rey, que el rey tuviera conocimiento de ello, lo seguro era la muerte. A suplicarle por su vida, porque vio que estaba determinantemente resuelto para él solo el mal de parte del rey, que él no iba a encontrar misericordia alguna, ni perdón alguno, ni algún tipo de consideración de parte del rey. Después que ocurrió eso, que mientras el rey sale a ver si sus pensamientos se aclaran, si encuentra aire puro para que llegue a su cerebro y él pueda pensar con claridad ante tal abominación y acción aberrante que se había cometido. En el versículo 8 dice, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Y Amán, que ya había perdido todo, pero le quedaba, bueno, había perdido hasta la vergüenza, la dignidad, la hombría, el juicio, y sobre todo aquí el juicio. Dice, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces el rey que encuentra esta película nueva, un agravante más, el rey dice, ¿querrás ahora también violar a la reina en mi propia casa? Desgraciado. Tú vas a llegar a este punto. Con lo que tú has hecho mal no te ha bastado. También quieres violar a la reina. Eso fue lo que el rey leyó. Parte del obrar de Dios. Al proferir el rey esta palabra, no bien había él terminado de decir, en mi propia casa. Ya le habían cubierto el rostro a Amán, lo encapucharon. Muerte segura. Pero, aún con todo y eso, que ya lo habían encapuchado, que le habían cubierto la cabeza,
aparece otra persona en el versículo 9 y 10. Y dice así. Y dijo Harbona, ¿quién era Harbona? Era una de las personas que el rey le pedía consejo, de los eunucos. El rey le pedía consejo. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey. A propósito, mi querido rey, he aquí que en la casa de que acabamos de cubrir de la cabeza, en la casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que Amán hizo para Mardoqueo, nosotros la vimos, dice Harbona. Esa horca, nosotros acabamos de ver esa horca en la casa de Amán, que fue esa horca él la construyó para Mardoqueo, el cual, Mardoqueo, el que habló bien de usted y que justamente en el día de ayer pasearon por toda la ciudad y le rindieron los homenajes, él tenía una horca construida para ese hombre. Dice, no, pero no, esta es la tercera del día de hoy. Entonces el rey dijo, yo no tengo que pensar más nada ya. Cuelguen a Amán en esa horca que él construyó para Mardoqueo. Ahí es su castigo. Que coseche lo mismo que él sembró. Y así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Y eso fue lo único que apaciguó la ira del rey. El saber que a Mardoqueo lo habían colgado en esa horca. Señores, lo de hoy ha sido mucho con demasiado. Yo nada más le digo lo siguiente. La semana que viene vamos a ver un plan de redención y la extensión de la gracia de Dios para con Esther y para con su pueblo en el capítulo 8. Esta historia y cuántas enseñanzas todavía nos quedan a nosotros para poder analizar, desmenuzar y sobre todo aprender lo que Dios tiene preparado para nosotros en este estudio. En este capítulo 8 vamos a ir directamente al libro de Esther, capítulo 8, y vamos a tener la lectura primero del pasaje para entonces luego entrar en el estudio del mismo. Dice en el versículo 1, dice el mismo día, el rey Asuero, refiriéndose al mismo día en que Amán fue colgado, ese mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro una vez más y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey, esta mujer es tremenda, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, un elemento nuevo, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo yo podré ver el mal que alcanza mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues, vosotros, a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey
en el mes tercero, que es Sivan, y a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a la lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en toda la provincia del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey y del edicto que fue en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y con una gran corona de oro, y manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Alabado sea este Dios. Amén. Este pasaje del capítulo 8 es donde nosotros vemos que esa venganza de la cual nosotros habíamos hablado, que era del Señor y no era de Mardoqueo ni de Esther, vemos como todavía, aún ya después de la muerte de Mardoqueo, visualizamos en un detalle que toda obra que Dios termina, dice que, no dice la palabra que la termina, dice que la perfección. Y cuando nosotros lleguemos a ese capítulo 9, ahí es donde nosotros vamos a ver el punto de la perfección, en el capítulo 9. Pero nada, voy a compartirle la pantalla, me dicen si la pueden visualizar. Díganme si la visualizan completa. Ok, sí, ahora sí se ve. Ok, déjame un segundito, no puedo yo visualizarla. Ahí sí, se ve mejor ahí. Sí. Perfecto. Bueno, pues concluimos la semana pasada viendo el fin funesto de Amán, donde fue colgado en esa horca que él mismo había mandado a preparar para su archienemigo, Mardoqueo, y que nos damos cuenta que el fin de la horca terminó en el cuello de Amán y no en Mardoqueo. Entonces, este fue el final de ese capítulo 7, 9 y de los versículos 9 y 10, que ahí concluimos la semana pasada. Y ya para esta semana, entonces nos quedaba ver este plan de redención y la extensión de la gracia para el pueblo de Dios. Evidente a través de un nuevo decreto que aunque no podía derogar el primer decreto del rey, pero sí daba una orden para que de una u otra manera se disminuyera hasta cierto punto las instrucciones dadas en el primer decreto y hubiera un tipo de resistencia hacia lo que se había dicho en ese primer decreto. Entonces, para allá es donde vamos. En este primer versículo del capítulo 8 visualizamos que el mismo día en que Amán es colgado, entonces el rey entrega a Esther la casa de Amán. Es decir, es como entregarte el trofeo. Cuando en ningún momento Esther pidió casa. Vemos que a Esther se le está dando más allá de
la petición que ella tuvo. Oye, mami, Y ahí me recuerda este pasaje de Tercera de Juan, donde dice, en la carta, en la salutación, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Pero aún más, hay un pasaje en la palabra de Dios que habla acerca de que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y lo que vemos acá en ese versículo 1 del capítulo 8 es justamente el cumplimiento de esto, de cuando Dios nos da más allá de lo que nosotros pedimos. A Esther se le está entregando una casa. En ningún momento dentro de la petición de Esther al rey Asuero estuvo, y me dan la casa de Amán. Nunca. Nunca estuvo eso dentro de los deseos de Esther. Más sin embargo, por voluntad del rey, él le entrega la casa que le pertenecía a Amán. Ahora vemos, en este capítulo que vamos a estar estudiando esta noche, vamos a visualizar algunos aspectos muy importantes, que son los aspectos que vamos a estudiar en relación al pueblo judío. Vemos, número uno, un mensaje que es de redención y extensión de la gracia de Dios. La gracia de Dios para nuestras vidas cada día es evidente. Y podemos ver cómo por su gracia nosotros somos más que favorecidos día a día, porque recibimos más allá de lo que nosotros pudiéramos esperar y aún de lo que nosotros podemos entender. A veces pasamos por alto cosas que recibimos de Dios y ni siquiera nos tomamos el tiempo de meditar en sus bondades y en sus misericordias para con nosotros día a día. Pero aquí en este capítulo vemos cómo esa gracia extendida de Dios es evidente a través de este decreto. Y se refleja de una u otra manera la victoria de la justicia sobre la injusticia. La injusticia que había sido expuesta en el primer decreto, motivado por una envidia, motivado por una ira, motivado por un odio que venía de lejos, por un pecado generacional que venía de atrás por parte de Amán. Esa injusticia que vino con sello de justicia porque venía desde el rey, vemos acá cómo se va a evidenciar en este capítulo 8 y se ven ya vestigios de lo que va a ser la victoria de la justicia sobre la injusticia que ya se había declarado. Y entonces, además, veremos en este capítulo 8 un Esther y un Mardoqueo que logran ser instrumentos de Dios para liberar al pueblo judío de la destrucción. La liberación la da Dios. Simplemente vemos a Esther y Mardoqueo como los dos instrumentos usados para este propósito. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, hablando de decretos, tendríamos que ir a ese estudio del primer decreto, que es un decreto de muerte, pero vamos a ver a un Esther valiente en todo este proceso y que se dirigió al rey Asuero y le pidió que revocara hasta cierto punto, aclamando, pero de la manera como ella sabía hacerlo, con una actitud de respeto y de honra hacia ese que era su rey, pero también su esposo. Y fíjense cómo ella le dice aquí en el capítulo 8, en el versículo 5, que una vez, desde el versículo 13, ella le dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies. El echarse a sus pies es un mensaje claro de que ella estaba en su condición de reina al servicio del rey. Estoy aquí postrada ante ti, reconociendo que tú eres rey. Esa es la actitud de Esther. Y dice, llorando y rogando. Por lo tanto, vemos a una Esther que no se creía digna ni aún de su investidura, siendo ya reina, sino que se ve en una condición de alguien que tiene que pedir por algo que realmente no merece. Entonces, ¿qué vemos aquí en detalle? Básicamente, Esther llorando y rogando que se anulara ese primer decreto que había venido firmado y sellado por el rey, claro está, y manipulado por Amán. Cuando le dice el decreto de Amán, firmado por el rey, autorizaba la matanza de todos los judíos del imperio. Y ese era el primer decreto que venía por parte de Amán, pero que venía con la autoridad del rey, autoridad que le había sido delegada a Amán en su momento. Esther en su valentía, aquí vemos expuesta la valentía de Esther cuando ella le expuso el plan de Amán a su esposo, el rey Asuero, y ya sabemos que desencadenó todo esto. Pero vemos a una Esther en este momento donde de una u otra manera suplica porque ese decreto sea derogado a través de una ley del propio rey. Entonces el rey Asuero hace el decreto
decreta que los judíos tienen la autoridad para ellos defenderse y salvar sus vidas. Y es lo que vamos visualizando ya en este capítulo 8, y vemos esa intervención de Esther como instrumento de Dios a favor de su pueblo, pero en una actitud de una mujer sumisa, de una mujer que está reconociendo su posición delante del rey como esposa y que no va a imponerse, porque hasta cierto punto pudiéramos pensar que después de aquella respuesta que Esther tiene frente a Amán, donde el rey se incomoda y toma la decisión de que Amán fuera colgado, Esther pudo tener la oportunidad de pensar, bueno, yo tengo una incidencia sobrenatural sobre el rey, y pudo quizás haber tomado una actitud incorrecta, pero vemos una Esther que no importando que ya ella está visualizando hasta cierto punto el valor que ella tiene para el rey y la manera como ella ha sido favorecida por él, no se le suben los humos a la cabeza y pierde juicio, sino que se mantiene en una posición de sumisión, de lealtad y de reconocimiento constante de quién es el rey, quién es el que tiene la autoridad, quién es el que puede tomar alguna decisión. Y vemos esa actitud en esta etapa en que vuelve a estar en la misma disposición, y donde estábamos leyendo acá, en ese versículo 3, dice que se echa a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán y su designio sobre el pueblo que se había tramado contra los judíos. Y dice en el versículo 4, y el rey extendió, y aquí vemos esto por segunda vez, el rey extiende el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. El reconocer la posición que yo tengo delante del rey hace que él me lleve de un lugar a otro, me lleve, como dice la palabra, de gloria en gloria. Esa extensión del cetro. Le dice Esther, no, tú no tienes que doblarte ante mí, tú no tienes que ponerte en mis pies, levántate, tú eres mi esposa. Pero Esther sabe cómo conducir. Recuérdese que Esther había sido enseñada cómo caminar delante del rey. Había sido enseñada cómo andar como una mujer del reino. Y hoy nosotros nos queda conducirnos en este mundo de esa manera. Cómo andar delante del rey en un mundo caído y andando en condición como que nosotros somos parte del reino, porque somos peregrinos en esta tierra. Y es algo difícil, no es fácil, pero con la ayuda del Señor podemos. Entonces vemos cómo en el versículo 5, ella le dice, y dijo, si place al rey, palabras que ya conocemos, si place al rey, si el rey se siente complacido, si ha hallado gracia delante de él, si le parece acertado al rey, no depende de cómo yo veo la cosa, te parece acertado, si a usted le parece esto correcto. Si yo soy, entonces aquí es donde ella viene y le da el golpe de gracia que lo desrienda al rey. Cuando le dice, si yo soy agradable a sus ojos, esa era una tigra, en el buen dominicano, decir. Ella primero nombra todos esos atributos que el rey tiene cuando le dice, aquí se hace lo que usted dice, rey, o así place al rey. Si usted me ve con ojos de agrado, bueno, pues escuche lo que yo quisiera decirle. Pero al final, ese a usted le parece acertado eso. Y entonces, por último, aquí ella viene y le dice, si yo soy agradable a sus ojos. Y aquí apela a los sentimientos del rey. Es lo último que esta mujer hace. Señores, vamos a tomar esta enseñanza que encontramos en Esther, a ver si nos va mejor en nuestras peticiones. Porque Esther es una mujer que nos ha mostrado que es llena de gracia y de sabiduría, que pide las cosas con intención, que sabe cuándo pedir, en qué momento hacerlo. Déjenme mutear a Fior porque está haciendo mucha interferencia. Ok, creo que ahí se escucha mejor ahora. Sí. ¿Pueden escuchar mejor? Perfecto. Ok, entonces fíjense que ella le dice, si yo soy agradable a sus ojos. Y entonces viene y le dice ya lo que el rey conoce, la situación. Y ella lo que le pide es que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias. Y ahí hace su petición simple y sencilla, pero bajo la condicionante que ya sabe que esa decisión no está en sus manos
sino que está en las manos del rey. Entonces, ¿qué encontramos aquí después de que este decreto que Esther está pidiendo, el decreto de Esther, porque luego, y por qué está puesto así, porque luego hay una autorización de parte del rey que es dada directamente a Mardoqueo, pero por la petición de Esther, de que entonces se haga este decreto. Entonces vamos a ver qué ocurre en este proceso. Me encanta esta foto. Y vemos acá, básicamente, que con el nuevo decreto, el pueblo, déjeme ver, Vivian, déjeme un segundo. Ok, ya Vivian se murió. Bien, vemos que con el nuevo decreto, el pueblo judío tiene una orden legal, una legalidad para defenderse y para vencer a sus enemigos, lo cual trae como resultado la celebración que se extendió por todo el reino. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Una victoria que se pudiera considerar una victoria moral hasta cierto punto, porque estamos hablando de un pueblo que estaba en un estado hasta cierto punto de esclavitud, un pueblo que estaba exiliado, un pueblo que estaba ahí, como uno dice, arrimado, ¿verdad? Y este pueblo judío no tenía cómo defenderse con armas, porque no era un pueblo que utilizaba, bueno, que no estaba en condiciones, por su misma condición política, de estar armado. Por lo tanto, su fuerza, su victoria no se obtuvo a fuerza de armas, sino más bien que fue basado en dos de los tres componentes fundamentales para la vida de un cristiano. Y digo dos de los tres porque hablamos del amor, de la fe y de la esperanza, pero en este caso vemos el aspecto vemos dos de ellos, que es la fe y la esperanza. Un pueblo que se fue en oración y ayuno conjuntamente con Esther, esperando en que Dios pudiera hacer un milagro a su favor, y teniendo las historias de sus antecesores, de momentos donde Dios le había librado. Entonces vemos esa victoria que obtiene ese pueblo basado no en armas. Vemos una esperanza que renace después de un periodo de oscuridad y de pocas expectativas, y donde ellos estaban en medio del temor. Vemos la esperanza que volvió a florecer dentro del pueblo judío y que trae como resultado, después de obtener una victoria, una celebración que hasta nuestros días se sigue celebrando dentro del pueblo judío, y que una hermana el otro día la mencionaba, que es la fiesta de Purim, que fueron unas fiestas producto de la victoria obtenida en este momento histórico de la reina Esther. Es decir, que aún una celebración que vino producto de todo esto que ocurrió dentro de la historia de Esther, y esta victoria dada al pueblo judío, es una fiesta que todavía hoy en día se sigue celebrando. Y cuando se celebra la fiesta, ¿ustedes saben cuál es la historia que se narra? Hago la pregunta. ¿Saben cuál es la historia que se narra en esa fiesta? Cada año. ¿No saben? La historia que se narra es la historia de Esther. En esa fiesta, cada año Sí. se narra la historia de Esther, recordando el motivo de por qué ellos celebran el Purim. Recordando la valentía de esta mujer, instrumento de Dios, que utilizó junto con Mardoqueo para que hoy el pueblo todavía pudiera celebrar esa gran victoria, donde lo que se esperaba era la destrucción total de los judíos. Entonces, en memoria de este evento, se instauró la fiesta del Purim, que es una celebración de alegría y de gratitud por la victoria que Dios le dio al pueblo. Ahora bien, el papel que Mardoqueo viene desarrollando, Mardoqueo siendo el primo básicamente de Esther, y padre adoptivo hasta cierto punto, porque la tomó desde muy pequeña, viene a jugar ese papel fundamental en la liberación del pueblo judío, porque él fue el que tuvo que escribir y sellar el decreto y distribuir el mismo por todos los rincones de Susa, capital, y de todo el imperio de los medas y los persas. Entonces vemos características que nosotros deberíamos querer imitar de Mardoqueo. Número uno, la lealtad, porque Mardoqueo era un hombre leal, número uno, a su pueblo, pero aún en medio de la situación, él actuó con lealtad ante el rey y la reina. Y vemos
también otra de las características en Mardoqueo que fue la sabiduría. Ustedes recuerdan cuando Mardoqueo le dijo a la reina, ajá, si tú quieres, tú no haces nada, ahora yo te voy a decir a ti. Tú vas a ver a tu pueblo perecer y tú también. Es decir, no creas que tú te vas a librar de esto. Y yo te digo otra cosa. Tú no has pensado que quizás para este momento que Dios te ha traído hasta este lugar, para justamente este momento, para que tú puedas interceder por tu pueblo. El hombre que le dio la ubicatex forte, como yo digo, y alineación y balanceo a este. Que a veces nosotros, yo le decía cuando estudiamos esa parte, le decíamos, a veces nosotros necesitamos un mardoqueo que nos dé ubicatex forte y nos dé alineación y balanceo. Y vemos esa sabiduría de él, que fueron vitales y determinantes para el éxito de Esther como reina y como una mujer sabia, que fue de una u otra manera la influencia de este hombre que tuvo que ver con la formación de ella y que en los momentos donde ya ella tenía un papel, como una posición predominante, él no dejó de estar al cuidado de ella, porque lo que hizo fue que se acercó a las puertas del palacio y buscó de alguna u otra manera estar lo más cerca de ella, porque era la responsabilidad de él cuidar de ella, porque era lo que le había prometido a sus padres cuando murieron. Y vemos entonces la valentía de este hombre Mardoqueo, que no temió enfrentar aún todo un pueblo que se inclinaba ante Amán. Señores, es como que usted tenga un sitio y hay un dicho que creo que es de los que tú tienes que hacer como hacen los demás, como para tú encajar dentro de. Cuando tú llegas a un lugar, haz como vieras, haz como tú veas que hacen los otros, así tú haces y así tú encajas. Y no estás fuera de lugar. Entonces, hasta cierto punto, viendo la condición, en la posición en lo que estaba Mardoqueo siendo judío, estando en un lugar que a ellos no le pertenecía estar ni siquiera, y que están como exiliados, y todo el mundo se postra ante Amán, y Mardoqueo decide mantenerse de pie, porque él solamente se dobla sus rodillas delante de Dios. Él no le importó que todo el mundo lo haga, bueno, pero yo no. Eso me recuerda a Josué cuando dice, no, si ustedes quieren servir a otros dioses no hay problema, pero yo y mi casa y yo, perdón, serviremos a Jehová. Y es la posición de valentía que vemos en Mardoqueo, que no temió enfrentar a Amán para defender a su pueblo, pero sobre todo para honrar a Dios. Bien, nos quedamos con esas tres cualidades que deberíamos imitar de Mardoqueo. Ahora bien, vemos aquí las cualidades que nosotros deberíamos no querer imitar y del despreciado Amán, en comparación con Mardoqueo. Amán, un consejero del rey Asuero que odiaba a los judíos y que planeó su destrucción, vemos tres cualidades que nosotros no deberíamos querer. El orgullo de Amán, que se dejó llevar por ese orgullo y ambición de querer más y más y más y más. Vemos la envidia, la envidia de Mardoqueo que lo llevó a tramar hasta cierto punto una venganza sin piedad alguna, porque dijo que hasta los niños y todo el mundo tenía que morir a causa motivado simplemente por la envidia. ¿Envidia a quién? ¿A quién envidiaba Amán? A Mardoqueo. Y si bien es cierto, Amán estaba en un lugar prominente con relación a Mardoqueo. Yo pregunto, ¿qué envidiaba Amán de Mardoqueo? Y perdónenme que haga esta comparación, pero todos nosotros quizá en nuestra niñez vimos el Chavo del Ocho. Y una de las cosas que siempre me llama la atención del Chavo del Ocho, que Kiko, que vivía en mejores condiciones que el Chavo, envidiaba al Chavo. Siempre él quiso tener la felicidad que tenía el Chavo del Ocho. Kiko. Y más o menos lo que vemos acá, a un Amán con unas condiciones económicas y de vida mejor que la de Mardoqueo, tenía un tipo de envidia hacia Mardoqueo, porque él quiso de una u otra manera vengarse, porque envidiaba esa valentía hasta cierto punto de Mardoqueo. Un hombre que se resistía a doblarse ante él, y eso le molestaba, entonces por esa razón él quería quitarlo del medio. Vemos a un Amán que al final fue derrotado por la justicia divina, y yo no quisiera estar en esa posición de una derrota porque yo vaya en contra de Dios. Es algo que yo no quisiera desear y que ninguno de nosotros quisiéramos o deberíamos desear. Bien, vamos entonces a ver, ya vimos esa comparación entre Amán y Mardoqueo,
Y vamos a ver ese mensaje de esperanza que nos queda de este capítulo 8. Este mensaje del capítulo 8 de Esther nos enseña que la esperanza puede prevalecer incluso en los momentos que son más oscuros. Básicamente, la sentencia que se había dictado para este pueblo no tenía vuelta atrás, porque se sabía que una vez un decreto había sido dado, no había forma de revocarlo. Por lo tanto, es como decir, el pueblo judío podía decir, la muerte de nosotros es una muerte segura. Más sin embargo, vemos que estas tres cualidades, la fe, la valentía y la unidad del pueblo, un pueblo que se unió en oración y que esa unidad en la oración va buscando la dependencia y el único favor y gracia de Dios, fue lo que lo llevó a ello a la victoria. Pero una valentía porque fue un pueblo que aun cuando ya le dieron una arma que ellos podían usar, que era defenderse, defender su vida, no tuvieron miedo de luchar por lo que era justo, porque ellos entendían que el hecho de que se había decretado que ellos murieran era una acción injusta y una acción cobarde, porque no había una causa por la cual se decretara en contra de ellos, en contra de su vida. Y ellos lucharon con valentía. Entonces vemos el otro aspecto, que es la fe, que es fundamental para nosotros tener fe en Dios y en su poder en momentos críticos y vulnerables. Tenemos muchas enseñanzas en ese sentido. Ahora, en la importancia que nos queda o que nos deja esta historia, nos enseña sobre esa importancia de la justicia y de la lucha contra la opresión. Nosotros, como hijos de Dios, como mujeres, estamos llamados a velar porque se haga justicia. Estamos llamadas a luchar en contra de la opresión. No podemos hacernos de la vista gorda ante la necesidad del otro y ante la injusticia del otro. Y es una enseñanza que vemos en toda esta historia. La historia de Esther nos recuerda básicamente esa importancia de nosotros defender esos aspectos que son morales, pero que vienen, que están apegados a la palabra de Dios, como es el caso de la justicia. Básicamente tenemos una enseñanza de que debemos también ser responsables de nuestro entorno social, que vemos un Esther que en un momento quiso decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Hasta cierto punto se quiso desligar, pudiéramos pensar, pero gracias a Dios tuvo un Mardoqueo que la ubicó y le dijo, mire, usted es parte del asunto, no se haga la chiva loca, ubíquese ahí y haga lo que usted tiene que hacer. Entonces esa responsabilidad social que nosotros como mujeres tenemos y desde nuestro hogar, en la formación de nuestros hijos, nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena para que nuestro entorno social o la sociedad pueda cambiar desde la labor que nosotros tenemos de formar a nuestros hijos, que es lo que nos corresponde ahora en este momento. Entonces, hay una responsabilidad. Yo puedo hacer algo a favor de la sociedad en la que yo vivo. En este caso, Esther, en la posición en que ella estaba, podía hacer algo a favor de su pueblo. Podía tener algún tipo de inferencia. Hoy nosotros podemos tener un tipo de diferencia con las personas que nosotros nos relacionamos y que podemos impactar y que podemos ayudar a que esta sociedad sea mejor y sea una sociedad que tema a Dios por sobre todas las cosas. Y básicamente dentro de esta historia vemos que aún las cosas se tornen grises, donde no veamos la luz al final del túnel, no podemos perder la esperanza y debemos mantenernos fuertes en medio de los momentos de dificultad. Son las enseñanzas que nos quedan en esta historia y en lo que vemos en todo este capítulo 8. En resumen, el capítulo 8 nos invita a reflexionar sobre cada una de estas cosas que hemos estado visualizando. La importancia de la justicia, el no perder la esperanza y el mantener la unidad. Buscar la unidad. La historia de Esther es un ejemplo de cómo la fe, la valentía y la unidad pueden vencer cualquier tipo de adversidad. Con eso nos quedamos en este capítulo 8 y tenemos una tarea para la semana que viene, que es nuestra última tarea de Esther, antes de nuestro encuentro, ¿verdad, Arlina? Y en esta tarea estudiaremos los últimos 2 capítulos, y vamos a poner el 10 también, porque el 10 es muy corto. Entonces estudiaremos el capítulo 9 y 10, y básicamente en este capítulo hay una enseñanza que a nosotros como mujeres es importante que la tengamos bien clarita acá.
Es necesario sacar el mal de raíz. Necesario sacar el mal de raíz. Y Dios es quien nos va a dar la victoria. Pero a nosotros nos toca hacer esa labor de identificar dónde que está ese mal, hasta dónde llega, qué tan profundo está. Ir hasta allá y decirle, Señor, límpianos hasta aquí abajo. Saca todo. Limpiarlo de raíz. Y Él entonces nos da la garantía de la victoria. Y eso es lo que vamos a ver en esos capítulos 9 y 10. Así que tenemos tarea. Agradecer a la Iglesia Cristiana, la Gran Comisión, por cedernos y brindarnos la autorización para compartir aquí en nuestra clase de Biblia estos videos acerca del libro de Esther. Fue un tiempo sin desperdicio, señores. Ahí pudimos ver varias sesiones y espero que en sus casas continúen la lectura del libro. Así que sin más, vamos a estar orando. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has concedido. Gracias por todo lo que hemos podido aprender. Concédenos, Señor, esa sabiduría que le diste a Esther, esa fe y esa confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a aprender acerca de la vida de esta joven y aplicar a nuestras propias vidas todas sus enseñanzas. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sin más, será hasta la próxima semana, mis amados. Y ya saben, a leer la Biblia y a seguir estudiando el libro de Esther. Bye, bye.